¿Qué tal, compañeros? Pues muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo en qué momento nos estemos viendo. Vamos a llevar a cabo el desarrollo de un manual, un tutorial más que un manual tal vez, abordando los conceptos básicos de la interfaz de usuario de Wolfram Matemática, eh, metodologías técnicas que vamos a estar utilizando constantemente, cuestiones básicas de sintaxis, ya que es un lenguaje de programación, para saber identificar qué tipo de texto o código tenemos en nuestro lenguaje de programación. Y además algunas cuestiones básicas de la aritmética. A final de cuentas vamos a utilizar esta herramienta para realizar cálculos matemáticos. Así que hay que conocer esa sintaxis, esa lógica que se requiere en cuanto a cómo utilizar los símbolos para pedirle a matemática que haga por nosotros ciertas cosas. Bien, deliberadamente dejé esperando la pantalla, ya que quiero mostrar el programa cómo se vería desde un principio. Pensando en que ustedes aprovecharon el recurso gratuito de la universidad de poder descargar la licencia gratuita para estudiantes, lo más común es que se vaya a descargar el software en español, ¿sale? Primera cosa que hay que aclarar. Cuando tú vas a buscar tu software, normalmente no vas a tener inmediatamente estos iconos que ya son tus iconos predeterminados. Y puedes buscar el software de Wolfram en tu buscador, ¿sale? Muy bien, vas a ver que vas a tener dos, uno que dice la palabra kernel y otro que no la dice. Matemática es un lenguaje de programación, sí, pero es un lenguaje que tiene su propia sintaxis, su propia nomenclatura y requiere de una etapa traductora del idioma Wolfram, vamos a decirlo así, al idioma del lenguaje de máquina. Esa etapa traductora es esto, el kernel, ¿ok? Aunque se puede programar ahí, no gozaríamos de las propiedades o las comodidades que nos ofrece Wolfram en su desarrollo como tal. Así que de estas dos opciones, el que vamos a estar utilizando nosotros es el que no dice kernel. Eso es lo que vamos a utilizar nosotros. Muy bien. Ahora que ya sabemos cuál es, lo abrimos. A mí se me está abriendo en otra ventana. Déjenme, lo paso para acá. Ya se ha abierto. Aquí yo tengo algunos archivos que ya he estado trabajando últimamente, pero lo importante es señalar que si ustedes descargaron el software de la plataforma UNAM, lo más probable es que esté descargado o instalado en español, como lo estoy mostrando ahorita aquí. Tenemos aquí los archivos recientes, como ya lo dije, yo tengo aquí los que he estado trabajando, y tenemos aquí algunos otros tipos de documentos o tipos de archivos. Incluso alguna especie de presentación como tipo PowerPoint, pero con el poder de la versatilidad de Wolfram Matemática. Por default, cuando tú le des a nuevo documento, se va a abrir lo que llamamos un notebook, que son cuadernos, aquí traducido en español. Vamos a darle ahí a nuevo documento y se abre esta ventana que es nuestra interfaz de usuario. Esto es conocido como un notebook, ¿sale? O cuaderno. Aunque podemos trabajar en español, vamos a estarnos manejando con los términos en inglés, principalmente debido a que puede haber más documentación como libros o más tutoriales especializados en la red en el idioma inglés. Independientemente de que sea alguien nativo de habla inglesa, es muy común encontrarnos con gente de la India, con gente de otros países asiáticos también, de no habla inglesa, pero haciendo esa documentación en inglés. Muy bien. A esta lista o barra de opciones que tenemos acá, le vamos a llamar menú de cortina, que es como normalmente se le conoce a esta sección en cualquier software. Tenemos la pestaña de archivo, edición, insertar, formato, celda, gráficos, evaluación, paletas, ventana y ayuda. Así es como viene por default, una pantallota en blanco donde vamos a depositar nuestra creatividad y nuestro código. Muy bien. Debido a que vamos a estar trabajando en inglés, ese va a ser nuestro primer cambio que vamos a realizar. Vamos a quitar el idioma español, ya que matemática sí te puede mostrar sugerencias del idioma inglés y español al mismo tiempo. Pero honestamente creo que se vuelve un poco saturada ¿cómo decirlo? La ventana de programación. Un ejemplo.
voy a poner ese comando que en inglés es table, es para generar una tabla. Y cuando el idioma por default está en español, se muestra la traducción de ese comando. Cosa que honestamente considero un poco innecesario conforme vamos adquiriendo práctica. Y que en un código mucho más robusto, más que ayudarnos, puede distraernos y confundirnos un poco toda esa presencia de traducciones. Así que lo primero que vamos a hacer es justamente cambiar el idioma. Para eso vamos a ir aquí a la pestaña o al menú de cortina edición y en la parte de hasta abajo debe de venir la opción preferencias. Le vamos a dar abrir. A veces tarda un rato en abrir esa ventana y es esta la ventana. Garantizamos que estamos en la pestaña interfaz y buscamos en la configuración de idioma lenguaje y buscamos directamente el idioma inglés. Lo dejamos. Nos hace una advertencia de que los cambios no se van a notar hasta que cerremos todo el programa y lo volvamos a abrir. Aquí le das a aceptar y en esta ventana no hay ningún otro botón, ¿ok? No lo busques, no se te perdió. No hay que darle OK, accept, ni nada por el estilo. Puedes cerrar tranquilamente esta ventana de preferencias. La cerramos. El programa sigue en español. Hay que cerrar el notebook. No voy a guardar nada en esta ocasión. Y esta es como su ventana de despedida, su último intento de decir, no te vayas, tal vez todavía dejaste algo de trabajo pendiente, ¿no? También debes cerrarla porque esta también sigue en español. La cierras. Y si ya anclaste el programa aquí, lo puedes abrir. Si no, lo volvemos a buscar. Lo abrimos. Nuevamente se está abriendo en otro lado. Ahorita que termine de abrir, lo muestro por acá. Ya se cambiaron las opciones a inglés. Ya dice New Document, Documentation, Wolfram, Community Resource, etc. Bueno, New Document entonces. Lo abrimos. Y ahí está ya nuestro notebook con las opciones en inglés y así es como nos vamos a ir manejando. Muy bien. Entonces, esa es la primera cosa que había que hacer con nuestro software. Modificar el idioma inglés. Ahora, ¿qué podemos decir de Wolfram Matemática? Aprovecharé que puedo escribir aquí para escribir aquí algunas cosas. Bueno, primero que nada, es un lenguaje de programación. ¿Sale? Y como lenguaje de programación tiene sintaxis y tiene su propio lenguaje, su forma de utilizar la simbología para dar instrucciones. Pero aquí podemos clasificar a los lenguajes de programación de diferentes formas. En esta ocasión vamos a decir que es un lenguaje de programación de alto nivel. La importancia que debes entender aquí de lo que es que sea un software de programación de alto nivel puede diferir un poquito de opinión a opinión. Lo importante es que tú entiendas las diferencias independientemente de cuál sea tu preferencia de cómo nombrarlo. En este momento yo me refiero a Wolfram Matemática como un lenguaje de alto nivel porque se considera que un lenguaje de alto nivel es aquel que hace un gran esfuerzo por parecerse mucho al lenguaje del usuario, es decir, al lenguaje de las personas, y en este caso al lenguaje de nosotros, los usuarios, en el ámbito matemático. En Wolfram Matemática, tú puedes escribir cosas como estas con simbología y puedes escribir de manera parecida o semejante a como escribirías a mano tus ejercicios posiblemente en tu papel de tu cuaderno, ¿no? Algo como esto, ¿sale? Lo puedes escribir. Puedes escribir expresiones algebraicas también, literalmente utilizando símbolos que a veces no están disponibles en otro tipo de lenguajes como un C o un Fortran. Puedes utilizar letras del alfabeto griego, omega, teta, alfa, etc. Por mencionar algunos símbolos, ¿no? En ese sentido significa que sea de alto nivel. Hace un gran esfuerzo por parecerse a tu lenguaje. Esta sintaxis no es fácil de tenerla disponible en un lenguaje C. Y por ese lado, un lenguaje C o un Fortran sería un lenguaje de bajo nivel. Repito, hay quienes dicen que esto está equivocado. Lo importante es que tú entiendas la diferencia.
Este concepto yo lo obtuve de un libro de programación, pero entiendo que hay diferentes posturas por la siguiente razón. A veces uno asocia a la palabra o a la frase alto nivel el hecho de pensar de que algo es poderoso. Y no me malentiendan, matemática es muy poderoso, pero en cuestión de poder computacional, que vamos a traducir como eficiencia computacional, no es tan poderoso como un C++, un C Sharp, un C, un Fortran. No es tan poderoso como ellos. ¿Qué quiero decir en cuanto a poder? Wolfram Matemática está desarrollado en lenguaje C. Un software como AutoCAD está desarrollado en C. Un software como SolidWorks, Inventor están desarrollados en C. Tú podrías, si tuvieras la habilidad de programación, tú podrías diseñar un AutoCAD en matemática. Tú podrías diseñar un Office, Word en matemática. Es posible. El problema es que matemática ya no sería tan eficiente. Verías que la ejecución del programa sería sumamente lenta. En ese sentido, pues ya no se ve tan empatado el comportamiento de matemática con la palabra alto nivel, ¿verdad? Hay un sacrificio aquí al tratar de esforzarse en parecerse a tu idioma. Y es que ese proceso de traducción tiene que estarse realizando con cada símbolo que tú escribas en el notebook de Wolfram Matemática. Cada una de estas cosas debe traducirse al lenguaje C. De eso se encarga el kernel, para que posterior a estar traducido en lenguaje C, tu sistema operativo pueda resolverlo. Y después se tiene que hacer otra transformación. El resultado obtenido en C debe de volver a transformarse para mostrársele al usuario aquí en el notebook. Estos procesos de transformación vuelven, entre comillas, vamos a decirlo así, lento a la ejecución de un programa en Wolfram Matemática. No seamos tan negativos. Cuando digo lento, es que tal vez un lenguaje como C se tarde un milisegundo, es decir, una milésima de segundo en resolver una colección de muchos cálculos complejos, y Wolfram Matemática tal vez se tarde una décima de segundo. Es una diferencia bastante grande. Incluso en una relación de dos órdenes, tuvimos que pasar por las décimas y por las centésimas. Es una diferencia grande, pero para cuestiones de practicidad como memoria de cálculo, una décima de segundo sigue siendo algo exageradamente rápido para nosotros como ingenieros. Espero hasta allí se vaya entendiendo esta situación en cuanto a qué quisimos decir con que Wolfram Matemática es un lenguaje de alto nivel, porque se parece mucho al tuyo. Muy bien. Por ese otro lado, por ese lado más bien, hay que decir que Wolfram Matemática es un sistema CAS, es un sistema de álgebra computarizada, por sus siglas en inglés, lo cual quiere decir que es capaz de manejar expresiones algebraicas y entender y manipular el álgebra, cosa que un lenguaje C no lo puede hacer de manera inmediata. Tú tendrías que enseñarle a entender el tipo de variables y a entender, desarrollar un procedimiento, un algoritmo para trabajar expresiones algebraicas, ¿sale? Vamos, lo puedes hacer, pero no está preparado para hacerlo inmediatamente. Wolfram Matemática ya está listo para trabajarlas. Ejemplo de eso sería algo como esto: desarrollar una expresión de un binomio a la quinta potencia, para lo cual aplicaré un comando, después explicaré cómo funcionan los comandos, que se llama expand. Al ejecutar el programa salieron algunas otras impresiones de resultados de las cosas que escribí por acá arriba, incluidas la integral y cada una de esas palabras, pero me interesa ahorita esto. Es el último resultado, es esto. No tuve que pedirle nada más, no tuve que decirle a matemática qué tipos de variables se están utilizando. No tengo que declarar una variable tipo char, tipo float o tipo integer, que eso es algo más tradicional de un lenguaje como un C o un C++. ¿Sale? Aquí no fue necesario. Inmediatamente, matemática trata de entender el contexto de lo que estás escribiendo y puede entender el álgebra de esta expresión. Muy bien. A eso nos referimos con que es un sistema CAS, de álgebra computarizada. Ok. Otra cosa que podemos decir de Wolfram Matemática es que es un lenguaje de programación modular.
Al ser un lenguaje de programación modular, nos referimos a que son pequeños segmentos o cachos, podríamos decirlo en un lenguaje más común, cachos de código que los podemos ejecutar de manera independiente. Esos módulos, aquí en Wolfram Matemática, se llaman celdas. Y están definidos por este tipo de corchetes que están aquí del lado derecho. Corchetes que tienen una diferente simbología. Corchetes con un triangulito en la parte de arriba. Déjenme ver, creo que puedo mostrar con la lupa más prácticamente esa región. Vamos a mostrarlo por acá. Ahí debe estarse viendo bien. Esta parte. Ese es el triangulito. Es un detalle muy sutil, pero que ahí está presente. Ese triangulito es la celda de entrada. Es una celda donde tú puedes escribir código que puede ser interpretado para realizar una tarea. Después tenemos celdas de salida, que son muy parecidas. Nada más tienen una rayita ahí abajito de ese triangulito. Es una celda donde van a estar los resultados de haber ejecutado una celda de entrada. Y tenemos también celdas de agrupación, que son corchetes muy grandotes o pequeños, dependiendo de cuánta información tengan que agrupar. Pero básicamente su función es esa, agrupar información. Esas celdas grandotas que tenemos allí. Ok. Voy a cerrar ahora la lupa. Ahí está. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. Esas son nuestras celdas. Tal vez en una primera instancia, tal vez las celdas, más que ayudar, pueda parecer algo abrumador. Porque se empieza a generar mucha información segmentada que a veces, si no se tiene el conocimiento de para qué sirven estas celdas, pueden llegar a ser algo desconcertantes ver tantos corchetes por aquí y por allá y algo confuso. Pero cuando empiezas a avanzar, la verdad es que se agradece la propiedad de tener celdas porque te permite experimentar pequeños segmentos de código que le quieres agregar a tu programa sin necesidad de sacrificar la integridad, vamos a decirlo así, la salud, la salud de escritura que ya tiene parte de tu código. En un lenguaje como un C, tú tendrías que escribir el código de principio a fin, lo ejecutas o lo compilas y el código puede estar casi perfectamente bien escrito, pero si en algún lugar de alguna parte del código hay un error de sintaxis, lo más probable es que no haga haga cosas que no estabas esperando tu código, no tenga un buen comportamiento. En ese sentido, las celdas permiten ir creciendo la complejidad de tu código, dejando en una celda lo que ya funcionaba bien y probando en una celda nueva lo que estás intentando agregarle. Además de que nos va a permitir organizar la información de manera muy bonita, de manera un poco más productiva. Como ejemplo, mostraré por aquí un código de un mecanismo de una leva que se ha desarrollado. Lo voy a abrir todo y podemos ver que cuando el código empieza a crecer, pues puede llegar a ser un poco confuso la lectura de toda la información y nos vendría muy bien un poco de organización, ¿no? Esa organización se va a hacer con esos pequeños encabezados de color naranja que se han atravesado por allí. Ahorita los muestro con calma. La intención ahorita era mostrar algo que somos capaces de hacer en nuestros estudios de licenciatura y que pues deja más que en claro que no vendría nada mal organizar la información. Cuando tú organizas la información se puede ir contrayendo en pequeños segmentos de mayor y de menor importancia. Más que utilizar mayor y menor importancia, me gustaría utilizar el término jerarquías, porque esto tiene que venir antes de lo otro, no porque sea más importante, sino porque el orden lógico de cómo se van presentando las cosas tal vez sea ese, ¿no? Y nos permite organizar la información en estas pequeñas secciones, podríamos decirle así.
un panorama general de lo que es en este caso una leva desarrollada para movimiento cicloidal. Te permite pegar imágenes. Los datos que fueron utilizados para eso los puedes explorar y dices, bueno, tengo un problema con los datos, voy a buscar la información en la sección llamada datos. Ahí está. Graficación de funciones por segmentos. Si tienes un problema con eso, vienes directamente a esta sección y si tú supieras que quieres rediseñar otro segmento de la leva, lo ubicas directamente. Esa es la facilidad que nos deja el hecho de que sea un programa modular. Creo que ya es un poco más visual con este ejemplo, las ventajas que se puede tener en cuanto a la administración de nuestro código. Muy bien, y aquí tenemos pues un programa un poquito larguito para que podamos nosotros sacarle provecho. Esa es la ventaja de tener un programa modular. Bueno, a estas alturas ya dimos un poco el panorama general de lo que es Wolfram Mathematica. Lenguaje de programación de alto nivel porque se parece mucho al tuyo como usuario. Es un sistema de álgebra computarizada porque es capaz y está listo de inmediato para realizar cálculos algebraicos y es un lenguaje de programación modular con pequeñas celdas que entre sus ventajas inmediatas podríamos decir nos permite organizar la información. Bueno, este notebook ya está algo sucio. Tiene varias cosas que ahorita tengo que borrar para volver a explicar unas nuevas cosas acerca de Wolfram. Voy a cerrar esto. Le diré que no. Y Wolfram me dice, a ver, no te vayas. Quédate a trabajar un rato más y te da estas opciones. Puedes irte, abre un archivo viejo o abramos un nuevo notebook nuevamente. Bueno, voy a abrir un nuevo notebook y ampliaré esta ventana. Ok, vamos a empezar a enseñar lo que son las operaciones básicas de la aritmética. Para eso, vamos a ejecutar una opción o a hacer que brote una opción que va a ser muy útil para esos encabezados que me permiten organizar la información de los cuales ya platicamos. Vamos a ir aquí al menú de cortina donde dice Window y buscamos la opción que dice Toolbar, barra de herramientas. Y por ahí viene Formatting o formato si lo dejaron en español. Abrimos esa, le damos clic a esa opción y se abre esta pequeña barrita que entre estos símbolos que parecen la justificación de texto parecido a Word, tenemos esta barra desplegable o este menú desplegable donde vienen opciones de formato. Estas son opciones de formato. Las que más vamos a estar utilizando van a ser en ese orden jerárquico desde donde dice título, title, subtitle, chapter, section, etc. hasta subsection. Esa es la forma en cómo vamos a poder organizar nosotros, siendo el de mayor jerarquía el title y el de menor jerarquía un subsection. Recordemos que esa jerarquía tiene impacto en cómo queda administrada la información. Este de aquí es un título. El título puede contener jerárquicamente dentro de él, en este caso, a chapters o capítulos. Y te muestra directamente nada más los chapters, porque todos estos son chapters de la misma jerarquía. Pero cuando tú abres alguna de estas, aquí se muestran en este chapter 5 secciones, que son estas. Muy bien. A eso nos referimos con jerarquía y con que la jerarquía inferior se va guardando en la jerarquía más grande. Así es como funciona. Ok. Vamos a ir nosotros utilizando estas secciones o estos encabezados. Cuando por default abres un notebook y quieres escribir, sé que se ve muy chiquito, tiene un tamaño muy chiquitito tal vez para el video que se está produciendo ahorita. Pero en términos de que ustedes estén programando, tal vez en su computadora se vea bien. Pero tenemos que hablar del zoom. El zoom está disponible aquí abajo a la derecha y tenemos algunos factores ya predefinidos del zoom. Ahí tenemos el zoom de 300. Si quisieras otro factor de zoom que no esté por default aquí, puedes apretar la tecla control de tu teclado y mientras la mantienes apretada y mueves la ruedita del ratón, el scroll, puedes obtener otros valores de zoom que no estaban por default. Déjalo en el zoom de tu preferencia. Si acaso le tecleaste igual que yo, notarás que se abrió inmediatamente una celda de entrada.
selecciona la celda. No el texto, compañeros. La celda. No va a tener el mismo efecto. Si tú seleccionas solamente el texto, lo borras, pero ahí sigue la celda. Si tú seleccionas la celda y la borras, se borra todo. El efecto es diferente. Y es recomendable mejor quitar la celda, porque si no van quedando celdas blancas, vacías por allí, y a veces pueden dificultar la lectura del código. Ok. Vamos a escribir un encabezado para nuestro trabajo. Y vamos a poner operaciones aritméticas. Si pones el cursor en cualquier lugar de por aquí y revisas la barra de formato, te vas a dar cuenta que el formato por default es input. Ese es el formato que debe de estarse manejando para trabajar el código ejecutable, las entradas que pueden ejecutarse. Muy bien. Vamos a seleccionar la celda y vamos a la barra de formato y lo convertimos esto en un section. No es necesario que empieces con un título necesariamente. Vamos a convertirlo en section. Podrás notar que la celda ya no va a tener un triangulito, tiene dos rayitas. Esa es una celda de texto en general. Son celdas en donde tú puedes cometer errores de sintaxis, escribir todo mal y no te va a intentar calcular nada Wolfram Matemática. Wolfram Matemática ignora estas celdas en cuestión de código. Muy bien. Vamos a llevar nuestro cursor y como pueden ver, mientras el cursor está aquí cerca de las letras, tiene la forma tradicional de cómo estaría en un navegador de internet, en un software de texto como Word o PowerPoint, y está paradito el cursor. Sin embargo, si llevas el cursor hacia abajo, llega un momento en el cual el cursor se acuesta. Ahí podrán ver que el cursor ya está acostado. El momento en el que eso ocurre coincide con que estás al final de la celda. Se alcanza a ver por acá del lado derecho. Ahí está el cursor fuera de la zona de la celda. Mientras está dentro de la zona de la celda, está paradito. Te vas para arriba y sales de la celda, se vuelve a acostar. Ese símbolo acostado es la señal de que tú puedes dar un clic allí. Háganlo por favor. Y el cursor empezará a parpadear, listo para que lo que sea que escribas a continuación abra una nueva celda y además está en formato input, que es el que más utilizamos. Eso es lo que queremos hacer. Abrimos esta nueva celda y cada vez que yo diga vamos a abrir una nueva celda, debes de pensar en el procedimiento de llevar el cursor hasta abajo para que se acueste, dar clic y prepararte a escribir, para que efectivamente estemos en la misma sintonía de que ambos hayamos abierto una nueva celda. Muy bien. Empecemos con las operaciones básicas como la suma. 2 más 4. Así. ¿Cómo pedirle a Matemática que ejecute esta operación? Bueno, me permitiré mostrar el teclado en pantalla para explicar algunas cosas. Si tienes una laptop, es muy probable que dependiendo del tamaño de la laptop, a veces no tengamos a la disposición esta parte que llamamos teclado numérico. Y tengamos nada más a nuestra disposición el teclado tradicional alfanumérico. ¿Bien? Muy bien. Independientemente de que su computadora, laptop muy probablemente, no tenga teclado numérico, hay que ponernos de acuerdo en cuanto a cómo decirles a algunas teclas, muy independientemente de qué diga literalmente la tecla en su teclado o computadora. Bien, en el teclado mostrado aquí en pantalla tenemos dos teclas que dicen entrar, o que podríamos traducir en el tradicional enter. Algunas dicen intro y algunas traen una flecha nada más. Muy bien. Pero creo que todos sabemos muy bien cuál es la tecla enter, esta grandota del teclado alfanumérico. Sin embargo, también a esta se le dice enter. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo de aquí en adelante para siempre. A esta grandota del teclado alfanumérico le vamos a decir enter. A esta pequeñita de acá del teclado numérico le vamos a decir intro. Es muy importante la diferencia, porque al momento de que tú tienes la tecla enter, voy a mover esto para que se vea el efecto ahí en el notebook.
literalmente, por cada clic que doy, se baja de renglón como lo harías en el software de Word, por ejemplo. Y la celda solamente se hace más grandota, se estira, tratando de abrazar a todo lo que vas escribiendo. Bueno, borro esos enters, ahí está. Eso sería enter. Si cuentas con el teclado numérico, le puedes dar aquí ahora a la tecla intro y el resultado va a ser que se va a ejecutar la operación 2 más 4 y se va a abrir una celda de salida que diga el resultado de 2 más 4. Le voy a dar clic. 6. ¿Sale? Ya dio 6. Bueno, hay que aclarar que esto que dice allí in, out, hace referencia a que es una celda de input y esto una celda de output, de salida. Muy bien. No se estresen ni se presionen en tener los mismos números aquí. Es un consecutivo que va guardando el software de Wolfram Matemática. Si yo corro una vez más, va aumentando ese número consecutivo, pero no cambia el resultado. Entonces, dependiendo de cuántas veces hayan dado ustedes Enter, es natural que tengamos números diferentes aquí, ustedes y yo. Muy bien, entonces ese numerito consecutivo no es preocupante, no se preocupen. Los que no tengan el teclado numérico se estarán preguntando cómo ejecutar el código. Para eso tienes que usar la combinación de esta tecla Shift, Enter. Algunos van a decir como esto que dice aquí, mayúsc, pero distingamos el mayúsc del bloc mayúsc. El bloc mayúsc bloquea las teclas mayúsculas. Todo lo que escribas va a salir en mayúsculas. La mayúsc, que le vamos a decir Shift de aquí en adelante, es para escribir momentáneamente la mayúscula nada más. Para que ustedes me crean que efectivamente va a correr el programa, voy a borrar la celda de salida. Para que estemos convencidos de que esa combinación puede ejecutar el resultado. Shift, Enter. Ahí está. Entonces, de aquí en adelante, compañeros, cuando digamos que vamos a correr el código, pues tienes a tu disposición estas dos opciones. Intro del teclado numérico o Shift, Enter del teclado alfanumérico. Hay otra tercera opción disponible en el menú de cortina que honestamente no es muy común utilizarla, que dice Evaluate Notebook, es evaluar todo el notebook, o Evaluate Initialization Cells, que es directamente la celda en la que estemos, va a ejecutar eso, pero sinceramente no es muy común recurrir a esa forma de ejecutar el programa. Muy bien, hemos hecho nuestra primera operación en Wolfram Matemática, 2 más 4. Regresaremos nuestro cursor ahí al lado del 4 y vamos a dar un Enter. Sabes que es el Enter sencillo del alfanumérico. Y las operaciones, vamos a escribir ahora 5 menos 2. Vamos a dar otro Enter. Y la multiplicación de números escalares está dada por un asterisquito. 2 por 5 vamos a ponerle. Después voy a dar otro Enter y voy a poner 9 entre 3. Y voy a poner una división más con toda la intención de empezar a hablar de otra cosa. 9 entre 2. Tenemos 4 operaciones básicas. Suma, resta, multiplicación y división. Corramos el código. Y tenemos los resultados. Este es el resultado del 2 más 4, 6. Este es el resultado del 5 menos 2, 3. 2 por 5 el resultado es 10. 9 entre 3 el resultado es 3. Todo bien hasta allí. 9 entre 2 me dice 9 medios o 9 entre 2. Matemática, al ser un sistema de álgebra computarizada, va a hacer el mayor esfuerzo posible por siempre mostrarte la solución exacta a un problema. Y no hay nada más exacto para expresar a 9 medios que el mismo 9 medios, por chistoso o ridículo que parezca. Bien, llegó el momento entonces de que tengamos que empezar a hablar de al menos un primer comando que nos va a ayudar para seguirnos entendiendo aquí. Bueno, para eso voy a pasar a una nueva celda hasta acá abajo. Sabes que el cursor tiene que acostarse hasta abajo. Forma normal
y rápida de aplicar un comando. Forma normal y rápida de aplicar un comando. Agarro la celda y le pondré en la barra de formato section. Bueno, la sintaxis tradicional para aplicar un comando es la siguiente. En este caso vamos a aplicar un comando que se llama numerical value, que está asociado a la letra N mayúscula. Los comandos son como las funciones del cálculo. Tienes que darles algo con qué trabajar. A ese algo le vamos a decir argumento, ¿sale? El argumento de cualquier comando tiene que estar dentro de corchetes. Por esa razón es muy importante que identifiques dónde están esos símbolos. Ponle pausa al video hasta que identifiques bien dónde están los símbolos de abrir y cerrar corchete. De igual manera, no lo vamos a necesitar todavía, pero es muy importante que vayas ubicando dónde está el símbolo de abrir y cerrar llave, ya que van a ser ampliamente utilizados. Creo que a estos estamos más acostumbrados, abrir y cerrar paréntesis. Y por último, los otros símbolos que necesitamos es menor y mayor que. Son los símbolos que vamos a estar utilizando constantemente en nuestra programación. Vale la pena que los ubiques, por favor, para que después no perdamos tiempo y fluya todo de manera más amigable al momento de hablar de los códigos que vamos a manejar. Bueno, nos quedamos con lo que teníamos, N y corchetes. El piquito rojo es una advertencia de que la sintaxis no está completa. No le has dado toda la información mínima requerida del comando N para funcionar. Bueno, yo quiero pedir el valor numérico de la expresión. Ay, perdonen ustedes. 9 medios. Se quitó el piquito rojo. En teoría ya debería de ser suficiente para trabajar. Si ya escribiste eso, corre el código, el programa, y te dice 4.5. Bueno, esta es la forma normal, la forma tradicional, la forma completa. Bueno, vamos a poner otro ejemplo para que entendamos cuál va a ser la diferencia entre forma normal y forma rápida. Pongamos otro ejemplo colocándonos al lado de este renglón, daremos un enter y voy a poner el mismo comando N, pero ahora de la expresión 1/3, así. Lo corro. 1/3 es un número con decimales infinitos. Sin embargo, matemática nos decide mostrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cifras significativas son las que decide mostrarnos. En algún momento puede ser que para ti sea importante trabajar con más o con menos cifras significativas de una cantidad. Cuando tú escribes un comando en su forma normal, tienes la oportunidad de agregarle opciones a ese comando, si es que la tiene. Y la gran mayoría de veces los comandos de Wolfram Matemática tienen opciones. En este caso, si después de que tú le das el argumento al comando numerical value, pones una coma, y pones un número, ese número lo que significa es cuántas cifras significativas quieres que tenga el resultado. Yo estaría esperando que vaya a tener 10 decimales en esta ocasión, ¿verdad? 10 números 3. Lo corro y veamos a ver qué pasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí se ve reflejado este 10, ¿verdad? Esa es la ventaja de tener el comando escrito en su forma normal, que te va a permitir agregar opciones. Sin embargo, creo que ya los desarrolladores de Wolfram Matemática han tenido bastante retroalimentación de la práctica y de los usuarios, y les queda más que claro que estamos normalmente acostumbrados a situaciones comunes para una gran cantidad de público, y nos brinda la oportunidad de aplicar comandos de forma rápida, con características por default, que no las puedes cambiar, pero que normalmente son más que suficientes. Ejemplo, después de haber dado un enter, vamos a poner 9 medios, y la forma rápida de aplicar un comando es escribir doble diagonal y luego el nombre del comando, que es N. Lo que significa esto es que lo que está a la izquierda de la doble diagonal, 9 medios, es el argumento sobre el cual se va a aplicar
la forma por default del comando que está escrito a la derecha, n. Lo corro y el resultado es ese. La forma por default del comando n es mostrar, si no mal recuerdo, creo que 5 o 6 decimales. Vamos a ver con el comando, con la operación 1/3. 1/3, diagonal, diagonal, n. Así. Allí lo tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la forma por default del comando n, aplicado en su forma rápida. En muchas ocasiones aplicaremos la forma por default de ciertos comandos. Y ya sabes que la sintaxis es diagonal, diagonal, nombre del comando, sobre quién se aplica, va a la izquierda. Ahí estaría. Forma normal y rápida, de aplicar un comando. Bueno, para este momento ya tengo dos secciones. Y yo quisiera empezar a contraer, como se los había mostrado, información que tal vez ahorita ya no me interesa tanto ver. La quiero conservar en mi notebook, pero no la quiero estar viendo ni llevar a cabo este recorrido tan largo de arriba a abajo, por si quiero ir hasta arriba del notebook. Muy bien. Tenemos algunas opciones para hacer eso. El software lo volví a poner como normalmente están las opciones, las preferencias, cuando recién se instala. Por eso aquí no tenemos algunas opciones que mi otro notebook sí tenía. Bien, para contraer estas secciones, puedes ir a la celda, debe ser el corchete que abraza al input y a los output de todo eso. Y si a esa celda le das 2 clics consecutivos, se contrae. Y le sale este piquito, ¿ya vieron? Como es la primera vez que lo contraigo, antes no lo tenía. Como la celda de aquí abajo, esta todavía no lo tiene. Pero una vez que la contraes por primera vez, ya le sale ese piquito y puedes estar jugando, abriendo y cerrando el piquito ya más fácilmente. Y es más fácil darle este símbolo que estarle dando doble clic a la celda de por acá a la derecha. Muy bien. Voy a volver a hacer eso con este. Ya le salió el piquito y ya puedo jugar con las celdas. Honestamente, ese detalle de que no le sale el botoncito hasta que no cierro las celdas de acá, no me suele gustar mucho. Y por esa razón yo prefiero cambiar las preferencias. Para eso vamos a ir nuevamente al menú de cortina Edit, que es donde habíamos cambiado el lenguaje. Y aquí donde dice Preferences, lo abrimos. Recuerden que se tarda un ratito, ténganle paciencia. Y aquí donde dice Show Cell Group Opener Icons, estos son los símbolos para abrir y cerrar las celdas. Por default, si no mal recuerdo, cuando recién instalan Wolfram descargado de la página de la UNAM, viene la opción Inline. Pero honestamente a mí me gusta un poquito más Outside Frame. Cuando le das a esa opción, no es un símbolo tan grande, pero sigue siendo un símbolo igual de manejable y más al alcance. Se pone esa bolita que está ahí escrita o dibujada a la izquierda y tiene exactamente el mismo efecto. Pero a diferencia de que esta, no necesitas de estar abriendo y cerrando al menos una primera vez. Inmediatamente aparezcan las secciones que vayas poniendo, va a aparecer junto con su bolita para abrir y contraer la información. Muy bien, así va tomando forma nuestro notebook. Ok, vamos a abrir esta celda. Voy hasta abajo y voy a escribir lo siguiente. Vamos a escribir símbolos básicos de estructuras matemáticas. Agarro la celda y lo convierto en un section. Ahora que ya está esta nueva sección, cierro la anterior. Bueno, ¿a qué me refiero con símbolos básicos de estructuras matemáticas? Nosotros estamos acostumbrados a escribir a mano símbolos para construir fracciones, potencias, raíces y una combinación de todos estos elementos. ¿Cómo las vamos a escribir aquí? Ok, hace rato había yo escrito la expresión 9/2. El problema con la expresión 9/2, o más bien no hay ningún problema, más bien nuestra queja tal vez es que no tiene la forma más bonita. Y cuando tienes expresiones un poco más complicadas, que empiezan a ser un poco más estorbosas, esta expresión la voy a borrar.
uno puede llegar a cometer errores, por ejemplo, como estos. Que a la hora de escribir una expresión, algo como esto, pensemos que va a estar dividido entre... Vamos a ponerle nada más x cuadrada, así. Ok, uno puede llegar a cometer errores de signos de agrupación, tal cual, muchachos. Aquí, el símbolo de la división está afectando solamente al coseno. Y si tal vez lo que yo quería era expresar que todo esto, la suma del seno y el coseno, está en el numerador de la fracción, yo debo de agregar directamente los símbolos de agrupación que son los paréntesis. Y eso ya sería equivalente. No hay mayor problema, se puede resolver estas situaciones. Sin embargo, sería mucho más bonito y más práctico tener la forma de fracción sin lugar a dudas. Esta forma de fracción que podemos escribir. Muy bien. La forma de hacerlo es... Voy a volver a sacar el teclado para que nos entendamos. Si no tienes el teclado numérico, tendrás que escribir la combinación Control Shift 7 para poner esa expresión. ¿Por qué Control Shift 7? Control es una tecla normalmente utilizada para escribir estructuras matemáticas como estas. Pero se tendría que escribir con la fracción. El problema es que si no tienes el teclado numérico, no vas a tener el símbolo directo de la diagonal de la fracción. Y para poner la diagonal de la fracción que está aquí en el 7, tienes que poner la mayúscula del 7. Por eso el Shift. ¿Sale? Control Shift 7. Y así es como normalmente lo voy a estar pronunciando. Control Shift 7. Control Shift 7, ahí está. Y sin lugar a dudas, ya puedes escribir la expresión del numerador sin preocuparte de qué cosa estará en el numerador y cuál en el denominador. Para escribir la potencia de esa x cuadrada, escribo x y la combinación es control 6. Eso pone el espacio del superíndice para poner la potencia. Ahí está. Es común que cuando yo empiezo a explicar esto en el salón de clases, los descubra a los estudiantes tratando de hacer un formulario, un acordeón para recordar cuál es la combinación de símbolos o de teclas para poner ciertas estructuras en matemática. Y que bueno, eso habla de muy buenas técnicas de estudio. Pero les recomendaría que mejor se enfoquen en aprender la programación, porque no es realmente necesario que ustedes escriban ese compendio de combinaciones a mano, ya que aquí mismo en Wolfram Matemática ustedes lo pueden encontrar sin mayor problema. Esto sí les sugeriría apuntarlo donde está, porque yo estoy mencionando estructuras que ya está uno acostumbrado a manejar frecuentemente. Salen a cada rato en cualquier código que uno está haciendo y es común que te las aprendas después de cierto tiempo. Pero pensemos que de repente estás enfrentándote a un programa con unas nuevas necesidades. Y esas nuevas necesidades implican o requieren de un símbolo que te gustaría poner bonito en tu notebook, pero que no estás acostumbrado a usar. O tal vez nunca has usado y no sabes cuál sería la combinación de teclas. A la combinación de teclas se le conoce como Keyboard Entry. ¿Sale? Para eso vamos a tener que ir aquí al menú de cortina, donde está la opción Palettes. Buscamos la opción que dice Basic Math Assistant. La abrimos y a mí se me abrió en otro lado. La voy a pasar para acá. Esta ventana también tiene zoom. Normalmente se abre más chiquitita, así de 100%. Yo ya la puse de 300. Y casi siempre viene por default abierta Calculator básica. Aquí vienen algunos símbolos. Por ejemplo, viene la raíz cuadrada. Aquí en Advanced podemos buscar estos otros símbolos. Pero más que esta región, me interesa que veamos esta que dice Typesetting. Ahí donde dice Typesetting vienen esas estructuras. Sé que no se va a ver muy bien en la grabación, pero en el momento que ustedes lo hagan en su computadora, si dejas tranquilo el mouse, descansar un ratito encima del símbolo, vas a ver el Keyboard Entry, la combinación de teclas para escribir esa estructura matemática. En ese caso la potencia, ahí está el control 6 que les comentaba. Y por acá la fracción, ahí está el control slash o control diagonal. No dice control shift 7, pero la diagonal es equivalente al shift 7. Por eso es que funciona.
Raíces cuadradas, control 2, raíces de índice diferente, control 2, seguido de un control 5. Y así es como uno va aprendiendo esta combinación de teclas para escribir estas cosas. Por esa razón, yo simplemente de aquí en adelante les iré mencionando control 2, apretamos control 7, con el entendido de que si acaso no la alcanzaron a captar para anotarla, pueden venir aquí a esta sección del Basic Math Assistant y verificar cuál es la sintaxis para escribir estas estructuras matemáticas. Espero hasta allí vayamos más que bien. Voy a cerrarlo, pero la voy a volver a abrir en un ratito. Muy bien, símbolos básicos de estructuras matemáticas. Vamos a poner un Enter y probemos otras. Control 2. Y adentro vamos a poner una fracción. Control Shift 7. Y allá adentro vamos a poner otra fracción de otra raíz de índice diferente. Control 2 seguido de Control 5. Y ahí van saliendo todas esas estructuras, ¿verdad? Le pondremos 4. Me meto con el cursor aquí y le pongo X. Control 6. Le pongo a la 8. Y acá pondremos 81. Vamos a ver qué podemos obtener así. Lo ejecutamos y me da este resultado. ¿Sale? Es lo que pudo simplificar. Ahí está. Bien. Espero hasta allí vayamos bien con estas estructuras. Vamos hasta abajo. Demos un clic para abrir una nueva celda. Y ahora pongamos símbolos para... No, símbolos y cadenas para variables. Agarramos la sección, lo convertimos en la celda y la convertimos en una sección. Cerramos esta y vamos a ver. En un lenguaje más tradicional como C, C++, Fortran, etc., tienes que declarar el tipo de variables. Tienes que declarar si es una variable entera, de números enteros, con el comando entire. Float, de punto flotante, para operaciones con decimales. Char, para caracteres. String, para cadenas. Array, para arreglos, que podríamos decir son vectores o matrices. Y así de esa manera ir construyendo nuestros símbolos. Y cada uno tiene sus reglas de operación. Bueno, también las tenemos aquí. Pero no es tan necesario definir el tipo de variables. Siempre que tengas cuidado al momento de escribirlas, va a ser natural la forma en cómo las vaya entendiendo matemática. Bueno, primero que nada, hay que hablar de las variables. Y ahora que ya sabemos cómo se escribe un comando, podemos entender las diferencias entre una variable y un comando. Si tú escribes una letra, pensemos la letra A, notarás que está en un color azul. Voy a dar un Enter. Si tú escribes la letra B, también. Si escribes la letra C minúscula, también. Pero voy a escribir una letra C mayúscula. Y vemos que existe una diferencia en color. La letra C mayúscula está en color negro. La diferencia entre el color azul y el color negro es que el color azul significa que es una variable o un símbolo que es una cadena o un símbolo que están limpios. Pueden guardar información adentro de ellas. Y si la letra o la cadena está escrita en negro, está coloreada en negro, significa una de estas posibilidades. Que es un comando y no lo puedes utilizar para guardar información en él. Que es un símbolo reservado del sistema. En este caso, el símbolo C es tradicionalmente utilizado para el directorio al disco duro de la computadora. Y no lo puedes usar para utilizarlo como variable. O es una variable que ya está guardando información y ya fue definida con anterioridad. Eso también puede pasar. Bueno, ese es un tip muy importante cuando yo estoy llevando la programación con mis estudiantes en el salón de clases, porque es muy fácil identificar si el alumno ya corrió el programa o no. Si no has corrido el programa, vas a tener puras letritas azules, porque no ha guardado nada tu notebook en memoria. Si de repente yo ya sé que corrimos una variable
y más adelante requiero esa variable y la veo en azul, para mí es una señal de advertencia de que muy posiblemente no la escribiste igual. Ejemplo, si yo pongo doble C mayúscula, no se pone en negro, porque eso lo considera como una cadena, una sucesión ensamblada de caracteres, ¿ok? No lo entiende como C por C, lo entiende como la variable doble C, así. No es C por C, no es 2 veces C, es la variable llamada CC. Así nada más, muchachos. Así puede funcionar también, ¿sale? Muy bien, símbolos y cadenas. Por ese lado, tú puedes poner los nombres de variables que tú quieras. Si tú quieres una variable que se llame velocidad angular, puedes echarte todo ese nombrezote y guardar información en la cadena llamada velocidad angular. Y cada vez que tú escribas la cadena velocidad angular, vas a llamar el valor guardado allí. O puedes utilizar simplemente un símbolo. ¿Qué pasó allí con...? Creo saber qué es lo que está pasando. No debería de aparecer en negro este color. Pero por el notebook que abrí de la leva, ahí utilicé ese símbolo. Entonces, después explicaré eso. Pondré otro símbolo. Omega. Ese está en azulito. Ahí lo puedes guardar. Se los juro que explicaré lo de la variable teta. Muy bien. Así es como podríamos hablar de los símbolos y cadenas para variables. Estos símbolos son ampliamente utilizados. Las letras del alfabeto griego. Teta, alfa, beta, gamma, omega, rho, pi, etc. Y también los puedes encontrar acá en Palettes, Basic Math Assistant. Traigo la ventana para acá. Y ahí en la opción de Typesetting, en esta pestañita que trae el símbolo de infinito y Greek Letters, dice ahí, vienen símbolos frecuentemente utilizados aquí en la matemática. Y ahí están las letras mayúsculas y minúsculas del alfabeto griego. De la misma manera, si dejas el cursor un ratito ahí arriba, escape, ve escape. Ahí conoces la sintaxis para escribirla. La tecla ESC es la que tenemos nosotros en nuestro teclado. Escape es esta, ¿sale? Cuando tú escribes la tecla escape, salen esos 3 puntitos rosas que advierten de que se va a generar una transformación con el símbolo que vas a poner. Escape, W, escape. Esa W fue minúscula. Distingue entre minúsculas y mayúsculas. Escape, W mayúscula, escape. Pone omega mayúscula. Símbolos y cadenas para variables. Ya quedó platicado qué es esto entonces. Nos vamos a ir más abajo y vamos a abrir una nueva celda. Asignación de valores en variables. Agarramos la celda, lo convertimos en una sección y ahora vamos a ver cómo guardar datos o información en una variable. Vamos a ver. Pensemos que yo quiero guardar en la variable a el valor de 5 y tengo que poner a igual a 5. El signo igual es una asignación. Significa que lo que está a la derecha del igual se va a guardar aquí donde dice A. Colocaré después un enter y luego pondré B igual a 10. Así. Otro enter, C minúscula, igual a 15. Vamos a ponerlo así. Y luego voy a dar 1 o 2 enters y voy a escribir una operación con este lenguaje algebraico con las variables, que es para eso, para lo que las queremos. Control Shift 7 para la fracción y pondré A por coseno, que tiene que ser escrito con mayúscula. Fíjense que si lo escriben todo con minúsculas, va a estar en azul. Con lo que ya expliqué, eso no es un comando, eso es entonces una cadena disponible para guardar información. El comando para la función coseno empieza con mayúscula. Al ser un comando, requiere de corchetes para poder recibir su argumento. Y ahí voy a poner
B minúscula. Y abajo le voy a poner A, control 6 para una potencia, al cuadrado. Esta parte es muy importante. Qué bueno que salió. Cuando yo escribí control 6 al cuadrado, el cursor queda anclado ahí a la altura de ese superíndice. Y a veces se nos olvida bajarnos. Para comunicarnos efectivamente, vamos a ponernos de acuerdo en lo siguiente. Las flechas de dirección en nuestro teclado, así les vamos a decir justamente. Derecha, izquierda, abajo y arriba. Cuando de repente diga me hago a la derecha, es porque voy a darle un clic aquí. Porque eso tiene el efecto de bajarse del exponente. Cuando diga 2 veces para arriba, va a ser aquí. 2 veces para abajo, una vez a la izquierda, y así sucesivamente, para que nos entendamos qué significa esto. Muy bien. Entonces, cuando estás en el exponente, después de haber puesto el 2, te haces a la derecha y pones por B, control 6 a la 4, y vamos a ponerle por C, control 6 a la 7, así. Y corremos nuestros resultados. Ahí se me fue a apretar un puntito de más. Y nos dice coseno de 10 entre todo este numerote. Bueno. Y además están impresas las salidas 5, 10 y 15. Vamos a platicar dos cosas. La primera la podemos resolver muy facilito. Yo no quiero esta expresión. Esto lo está mostrando así, por lo que ya platicamos de que Wolfram intenta mostrar el resultado más exacto posible. Y como coseno de 10 radianes, debe entenderse que son radianes, no grados. Coseno de 10 radianes, lo más seguro es que sea un número irracional con decimales infinitos. Matemática, en vez de mostrarte los decimales truncados, lo cual implicaría ya arrastrar un error aritmético en los cálculos, dice, bueno, hasta que el usuario no me pida lo contrario, yo le voy a mostrar el resultado más exacto. Y el más exacto es coseno de 10 entre este numerote entero en el denominador. Bueno, pues eso lo resolvemos muy fácil con lo que ya platicamos. Aplicar el comando rápido de n, así. Lo corremos y ahí está el resultado. Menos 9.82, 17.8 por 10 a la menos 14. Un número muy chiquito, pero ahí está. Bueno. Siguiente cosa, va a ser muy común que en nuestros desarrollos de nuestros programas hagamos cosas de las cuales no necesite yo saber cuál es el resultado. No necesito que si asigno y guardo el valor de A en la variable, el valor de 5 en la variable A, no necesito que me imprima un 5 en la salida. Es algo que no tiene mucha utilidad. Para eso, en matemática tenemos la opción de ponerle punto y coma a cada renglón de cada tarea que sí las quiero calcular, pero que no quiero que muestre nada y que nada más lo guarde en memoria. Si le pones este punto y coma a cada uno de esos renglones, lo corremos, ya no se muestran estos resultados y de todos modos lo está calculando. La ventaja de hacer esto es que si en algún momento tú dices, bueno, quiero cambiar el valor de 10 por el valor angular, pensemos 45 grados, voy a escribir un comando que se llama degree, así, y lo voy a interpretar como 45 grados convertido en radianes. Hago eso y ahí está el resultado, ¿no? No fue necesario venir a modificar la expresión. En automático, al haber modificado esto, cambié el valor de b y este cálculo se hace con el valor actualizado de b igual a 45. Por eso queremos las variables, por eso queremos esta nomenclatura. Fíjense que en el momento en el que yo corrí el código, las variables ya no están en azul, están en color negro. Están en color negro porque ya guardan información. Cada vez de ahí en adelante que tú escribas una de esas variables, pensemos C, la corres y en realidad es un 15. ¿Cómo le podemos hacer para limpiar ese valor? Porque pensemos que quiero trabajar con estas variables aquí,
pero tal vez después quiero que signifiquen otra cosa o que valga otra cosa. Bueno, para eso voy a ir hasta abajo para que se abra una nueva celda, doy un clic y pondré el comando clear. Abro, cierro corchete. El comando clear se va a encargar de limpiar las variables que yo escriba aquí adentro. Las variables que quiero que escriba son A, B y C. Cada lista de cosas tiene que ser puesta separada por comas. Y para verificar que haya quedado limpio, después de esto voy a poner, me salgo del comando y voy a dar un enter y voy a poner A, véanlo, está en negrito, B, C. Como están en negrito, yo esperaría que salgan los valores de aquí arriba, 5, 45 grados y 15. Y al momento de que corro, veo que escribe ABC, porque el comando clear se encargó de limpiarlas. Ya están disponibles para guardar nueva información si tú quieres. Pero vean, se limpiaron aquí, pero también acá. Acá volvieron a estar en azul. No es un error, está funcionando bien el código. El detalle es que, aunque tengamos celdas independientes, la memoria es compartida. Es una sola memoria por notebook. Es más, es una sola memoria por Wolfram Matemática. Yo podría tener abiertos varios notebooks, como este que yo platicaba hace rato, de la leva, el movimiento de la leva. Aquí están. Y aunque tenga dos notebooks abiertos, comparten la misma memoria. Si algo en el notebook de la derecha utiliza el mismo nombre de variables que yo estoy utilizando acá, decimos que se ensucia la memoria. Porque haber abierto el notebook de la derecha, esta es la explicación que les debía de la variable teta, haber abierto el notebook de la derecha, de la leva, ensució la variable teta. Porque yo en el notebook de la leva utilicé la variable teta. Y aunque en el notebook de la izquierda no lo había utilizado, en el momento que escribo la letra teta está en negro. Porque tiene guardado un valor de 360 grados de giro de la leva que utilicé por acá. Es algo muy interesante y de lo cual hay que tener cuidado. Porque es muy desconcertante cuando de repente haces cosas como estas. Porque piensas que no hay problema, ya lo cerraste. Cerraste el notebook, pero no cerraste Wolfram. Entonces la memoria se ensució inevitablemente. Así que vale la pena hablar de dos opciones importantes para garantizar la integridad de limpieza de tu notebook. Son dos opciones. Ir al menú de cortina que dice Cell y aquí viene una opción que dice borrar todas las salidas, Delete all output. Eso borra literalmente todas estas que dicen output en todas nuestras celdas. Vamos a hacerlo. Cell delete all output. Ya vas a ver que no hay nada impreso. Sin embargo, aunque las borró, vean, teta sigue en negrito. O sea que no la ha limpiado. Para garantizar que la variable está limpia, no nada más la variable, toda la memoria de Wolfram Matemática está limpia, vamos a ir aquí a la pestaña que dice Evaluation y buscamos la opción que hasta abajo dice Quit Kernel. Local, le damos clic y le decimos sí, salir, quit. Eso resetea el kernel, lo decimos de esa manera, que es como volver a reiniciar la memoria de Wolfram Matemática. Y si yo corriera este código, me voy a dar cuenta que la variable teta ahora sí ya debería de estar en colorcito azul. Es natural que cuando tú haces esta limpieza extrema de memoria, se tarde la primera vez que corras el código. Es normal, no se preocupen. Cuando tienes un código como este que ya está terminado, vamos a decirlo así entre comillas, es decir, no tiene un error que le vaya a producir problemas a la hora de correr, puedes con confianza apretar Control A para seleccionar todo el código y luego correr el código, para correr todas las celdas de arriba hasta abajo. Es natural que se tarde un poco en esta ocasión, muchachos. Ahí está, se tardó un ratito, pero ya está. Pueden ver que la variable teta ya está en azulito. Muy bien, hemos recopilado hasta el momento varias opciones importantes que nos sirven para manejarnos
de manera más fluida y natural en nuestra programación en Wolfram Matemática. Ya tenemos cómo asignar variables, ya tenemos las operaciones básicas, se han atravesado comandos y la sintaxis de estos. ¿Sale? Muy bien. Vamos a manejar expresiones sencillas de graficación y de pares ordenados. Pensemos lo siguiente. Pensemos que quiero definir un vector. Entonces, en vez de haber escrito eso, perdón, voy a borrar la celda si acaso la abrieron. Me voy hasta abajo y voy a escribir vectores y matrices. Abro, selecciono la sección, la celda, la convierto en sección, section, cierro la sección anterior. ¿Y cómo puedo definir un vector? Voy a poner B1, vector 1, igual a... Los vectores, listas y matrices tienen que ser escritos entre llaves, así de esta manera. Y para eso tengo que después enlistar elemento tras elemento que vaya perteneciendo a esto. Vamos a poner el vector con coordenadas 2, 3. Me hago a la derecha y como no quiero ver el resultado, pero quiero que lo calcule, voy a poner punto y coma. Creo que ya a estas alturas debemos irnos entendiendo en estos aspectos. Voy a poner B2 igual a, abro, cierro llave para el vector y pondré 4,5. Me hago a la derecha y pongo punto y coma. Vamos a poner dos operaciones vectoriales. Un escalar por un vector. Un escalar por un vector, ya dijimos que la multiplicación escalar es con el asterisco. No importa qué tipo de multiplicación escalar sea. Siempre que sea un escalar por vector, por matriz, por otro número real, por una función, por lo que sea, siempre se utiliza asterisco para la multiplicación escalar. Bueno, 2 veces el vector 1. Lo corremos y ahí vemos el resultado, 4,6. Lo pone en forma de llavecitas. Pero hay otro tipo de productos u operaciones que tienen el nombre producto que asociamos a la multiplicación con los vectores. En este caso, operaciones como el producto punto, producto interno, como le queramos decir, ¿sale? Producto euclidiano, etc. Bueno, ese tipo de producto se va a poner con un punto. El punto textual que tú utilizas en Word para decir punto. Punto final, punto y aparte. Es ese punto, ¿sale? B1, punto B2. Eso es el producto interno del vector B1 con el vector B2. Así. Recordemos que es un resultado escalar, donde nos da el resultado de 2 por 4, que sería 8, más lo que da de 3 por 15, que sería 15. 3 por 5, perdón, que sería 15. 8 más 15 nos da este 23. ¿Sale? Ahí estaría el resultado. Y tenemos otro producto que va a ser necesario ponerle una tercera coordenada a esto. Porque el producto cruz solamente va a estar definido para vectores tridimensionales. Entonces vamos a ponerle coma 5 y al de abajo coma 7. Corro para que veamos la diferencia, ¿no? Obviamente va a cambiar los resultados de esto. Pero ¿cómo se escribiría el producto cruz? El producto cruz, aprieto B1, escribo B1 y esta parte es muy importante porque luego nos logramos llegar a perder aquí. Cuando nuestro notebook ya empieza a tener varias variables definidas en él, es común que Wolfram Matemática haga algo como lo que está haciendo allí. Saca esa pequeña pestañita con ese B1. Ese cuadrito con el B1 que tiene allí es una sugerencia porque Matemática dice, oye, tal vez quieres decir esto, ¿verdad? Y es una lista de propuestas, es una lista de opciones donde tú dices, pues mejor la agarro de ahí. Sinceramente no me gusta mucho trabajar con ella. La entiendo, creo que la sé utilizar, pero no me gusta porque me ha causado más conflictos que ayudas a la hora de trabajar con estudiantes primerizos en Wolfram Matemática. Porque es bueno agarrarla en algunas ocasiones y a veces no es muy conveniente. Entonces, para no distraernos en cuestiones de decir, en estas sí, en estas no, por esto sí, por esto no, prefiero no agarrarla, ¿saben? Pero lamentablemente, como sigue saliendo y saliendo y saliendo,
lo que haces cuando aprietas una vez la tecla Escape, cuando está la opción, es que mandas a volar, ignoras la sugerencia. Cuando yo lo que estaría esperando es que cuando aprietes la tecla Escape, vuélvela a apretar conmigo, salieran esos 3 puntitos rosas de los cuales ya habíamos hablado. Eso es lo que realmente quisiera hacer cuando aprieto la tecla Escape. Bien. Ahora que apreté la tecla Escape, escribo cross con doble S. Ahí está la sugerencia de tal vez lo que yo quería escribir. ¿Ya vieron? Y aprieto Escape otra vez. Y pone un tachecito del producto cruz. Y ahora pondré B2. El resultado de eso es otro vector, ¿verdad? Ahí está el resultado de las coordenadas del vector perpendicular formado por el plano, perpendicular al plano formado por los vectores B1 y B2. Ahí estaría. En el caso de las matrices, voy a dar un Enter y voy a poner M1 para decir que es la matriz 1. Voy a poner que es igual, abro y cierro llaves. Estas primeras llaves es el cuerpo de la matriz. Y voy ahora a poner, abro, cierro llave una vez más, me meto a esas llaves moviéndome a la izquierda. Estas dos llaves van a representar los datos del primer renglón. Y así como tantas llaves ponga después, esto vendría siendo el segundo renglón, coma, y esto vendría siendo el tercer renglón. Cuerpo de la matriz, datos del primer renglón, datos del segundo renglón, datos del tercer renglón. Vamos a ponerlos. A11, A12, A13. Así. Me meto al otro renglón. A21, A22, A23. Me meto al siguiente y sería A31, A32, A33. No quiero ver el resultado, así que será un punto y coma aquí. Por practicidad me voy a copiar todo esto. Doy un Enter para seguir en la misma celda y aquí poner M2. Y cambiaré todas esas letritas A por B. Cuando tienes una tarea tan repetitiva como esta, lo puedes ir haciendo. B, otra B, otra B, etc. Pero tienes otra opción que es común en los lenguajes o en los programas de texto, como por ejemplo los navegadores de internet o el lector de PDF. Podemos apretar la tecla o la combinación Control F, que es para Find, buscar. Propiamente se abre una ventana de buscar y reemplazar, Find and Replace. Y le dices, ¿qué quieres buscar? Quiero buscar las letras A y reemplazar con letras B minúscula. Coloco el cursor donde quiero que empiece la búsqueda. Regreso aquí a mi ventanita y le pongo Find Next. La señala allí con ese pequeño parpadeo amarillo y le voy a poner, ok, reemplázala por favor y busca la siguiente. Hay que tener cuidado de no emocionarse con todos los clics aquí. Pero es un trabajo un poco más rápido. Y esa es la última, le pondré simplemente Replace. Y vale la pena comentarlo como una alternativa. Allí está. Ahora, después de ese punto y coma, daré M1. Es una multiplicación de matrices, de arreglos. Por lo tanto, la multiplicación no puede ser con esto, porque eso es con escalares. Así que pondré punto M2. Será la multiplicación de dos matrices de 3 por 3 cada una. 3 renglones, 3 columnas. La corro y hasta abajo debería estar el resultado. Ahí está. Las ventajas de ser un sistema CAS es que obtenemos esta expresión algebraica bonita. ¿Sale? Bonita y más manejable. Por ese lado es muy útil Wolfram Matemática para verificar la veracidad de fórmulas que nosotros estemos obteniendo, de expresiones manipuladas algebraicamente que nosotros hayamos obtenido. Muy bien. Esas son las matrices. En algunas ocasiones no quieres ver el resultado de la matriz así. Quieres verlo en su forma tradicional, bonita de matriz, bien acomodados los renglones y las columnas. Para eso vamos a regresar aquí al resultado de M1, M2 y aplicaremos la forma rápida del comando diagonal, diagonal, matrix form.
Cometí un error, se me fue ahí un punto y coma. Matrix form, así. Este es un comando al cual le podríamos decir que es un comando compuesto. ¿Por qué? Porque está compuesto su nombre por más de una palabra. Y esto es una situación común en los comandos de Wolfram Matemática, que cada palabra va iniciada con mayúscula, porque no acepta espacios entre las palabras. Fíjense que al escribir un espacio pasa de estar en negro a estar en azul, porque ese espacio separa la cadena original matrix form y lo convierte en dos cadenas, una llamada matrix y otra llamada form, que al verlos en azul me doy cuenta que no son símbolos que tenga reservados matemática para él. Entonces, pues, esto es un tip muy importante porque al momento de que tú estés declarando variables, también no puedes estar poniendo espacios. El espacio en blanco es considerado como una multiplicación. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con eso, muchachos. Es fácil regarla y dejar espacios en blanco en un código porque se te haya ido darle un clic allí al teclado, a la barra espaciadora, y se va. Pero lamentablemente el espacio en blanco es muy engañoso porque aquí uno ve un espacio grande y sin embargo aquí entre la coma y la B no hay un space, no hay una tecla. Cuando tengas la sospecha de que tu código no funciona y no encuentras por dónde, y ya revisaste muchas cosas, te recomiendo hacer lo que hicimos hace rato. Control F y literalmente puedes poner, en vez de una letra, puedes poner space y le pones buscar. Dices, mira, ahí hay un espacio, se está yendo a los resultados, vamos a ponerle find previous. Ahí parpadeó, ¿vieron? Dice, mira, amigo, aquí hay un espacio. Ah, pues, entonces ya lo ubiqué, lo borro. Esa es una forma muy saludable de buscar espacios en nuestro código cuando tengamos ese mal funcionamiento. Le damos correr y ahí está nuestra matriz. Tendré que hacer el zoom un poquito más alejado para que la veamos. Elemento 1, elemento 2, elemento 3 y así sucesivamente. Ahí está nuestra matriz. Muy bien. Vamos a avanzar un poquito por acá y ahora que ya tenemos definidos lo que son los vectores, vamos a ponerle formas básicas de graficar. Agarro la celda y apretaré por acá section. Podemos graficar funciones, que creo que esa es la más simple de todas. Y vamos a ponerle f igual a, vamos a poner la expresión coseno de x. Yo sé que en cálculo tú escribirías f de x, pero esa es una nomenclatura, es una sintaxis que tú entiendes a papel. Aquí yo estoy guardando, eso es lo que significa, yo estoy guardando la función llamada coseno de x en la variable llamada f. Eso es lo que significa. Pongo un punto y coma y voy a utilizar el comando más básico para graficar aquí en Wolfram Matemática. El comando se llama plot. Abro, cierro corchete y la sintaxis que tengo que utilizar es darle primero la función f, le pongo una coma y luego abro, cierro llaves y en estas llaves tengo que decirle varias cosas. Adentro le tengo que decir primero quién es la variable de la función, x, coma. ¿Quién es el extremo izquierdo de la gráfica de la función que quieres que haga? Vamos a ponerle menos 4 y quiero un múltiplo entero de pi. Así que pondré escape, p, escape, para poner la letra pi. Coma, y hasta el extremo derecho que quiero que sea 4, escape, p, escape, para pi. Así. Lo ejecuto y me da la gráfica. Ahí está mi función graficada. Bien, este comando es un comando que está un poco más completo, ¿verdad? Tiene más información y de repente existe la inquietud por parte del estudiante de decir, ¿yo cómo voy a saber qué comando buscar? ¿Cómo voy a saber qué escribirle a ese comando? ¿Cuáles son sus opciones? ¿Cuál es su sintaxis? Después de que ya conoces varios comandos, te vas dando cuenta de cuál es la tendencia de muchos de ellos en el desarrollo en el desarrollo de la sintaxis y de los comandos.
Pero, en este caso, es recomendable que nosotros busquemos ayuda en el menú de ayuda de aquí de Wolfram Matemática. Yo les estoy diciendo la sintaxis porque son, repito nuevamente, comandos que ya conozco, comandos a los que estoy acostumbrado y que por lo tanto... Ay, perdónenme que se me está acabando la batería, pero creo que todavía sobrevivimos un rato. Sí, tenemos tiempo suficiente. Pero si tú eres nuevo y quieres conocer nuevos comandos, pues ¿cómo rayos las vas a conocer, verdad? Bueno, en el menú de ayuda, aquí donde dice Help, vas a buscar Wolfram Documentation. Le das clic y se va a abrir otra ventana que es esta. Wolfram Language and System Documentation Center. Vienen algunas secciones importantes de Wolfram Matemática, pero tú puedes escribir palabras clave aquí para nutrirte. ¿Quieres saber algo acerca de cálculo? Tendrás que escribir cálculos. Aunque el software estuviera en español, vas a tener que buscar la información en inglés, eso sí. Y aquí vienen varias cosas. Calculus Guide, una guía total sobre cálculo en Wolfram Matemática. Una revisión del cálculo. Notas técnicas de cálculo. ¿Quieres algo más? Vienen cálculo discreto. Y un montón de cosas, ¿verdad? Vamos a ver qué tiene que decir sobre la guía de cálculo. Le das clic y es una forma de ir conociendo nuevas cosas acerca de Wolfram Matemática. ¿Quieres derivadas parciales de funciones escalares o vectoriales? Pues te va a servir este símbolo. ¿Quieres derivadas totales? Te va a servir esta nomenclatura. ¿Quieres una integral simbólica en una o más variables? Vas a darle clic por acá. Cálculo vectorial. Esto me suena a gradiente, ¿no? Divergencia. Curl tal vez no lo conozcamos por ese nombre, pero es el rotacional. Laplaciano, etc. Series de potencias y expansiones asintóticas. Límites. Límites direccionales y unidireccionales. Y así sucesivamente muchos conceptos. ¿Quieres entender las derivadas parciales? Le damos al simbolito. Y esta es la parte más nutritiva de todo ello. Esto que viene aquí es la sintaxis, es cómo funciona. Te dice, escribe la letra D, aquí pones una cosa que se llama F en la primera parte y luego la X. Si lo escribes así, estás pidiendo la derivada parcial de la función respecto a X. Eso es lo que significa. Pero si lo escribes con esta sintaxis, entre llaves con una coma y n, te da la derivada sucesiva enésima respecto a X. Y ahí es donde puedes aprender cómo se van obteniendo diferentes sintaxis de los comandos. Así es como yo aprendí, así es como todos los que sabemos manejar este software hemos ido aprendiendo y explorando. Lo bonito de este menú de ayuda es que tiene estos ejemplos que tú puedes jugar con ellos, donde dices, bueno, a ver, tal vez esto es lo que quiero hacer, pero no con la función seno de x. Yo quiero la función x a la quinta y que sea hasta la cuarta derivada. Lo corro y dice que es 120. Si quisiera la primera derivada, y así me deja experimentar y jugar. Puedes animarte a experimentar y jugar de manera segura y tranquila, porque estos cambios que tú hagas en el menú de ayuda realmente nunca se van a guardar. No es posible guardarlos. El menú de ayuda puedes jugar con él, pero no es posible reescribirlo. Bien, por último, se pueden graficar funciones por puntos, donde vamos a generar una variable que se llama lista. Y diré que esto es igual a, abro, cierro llave, y aquí pondré diferentes puntos. El primero va a ser 0,0. Me hago a la derecha, coma. El segundo va a ser 1,1. El siguiente va a ser 1,2. El siguiente va a ser 2,4. Y le vamos a dejar con esos para que no sean tantos. Le pongo punto y coma. Y el siguiente comando es listplot, que le tengo que dar una lista de puntos, que justamente es esta, para graficarlo. Lo corremos y obtengo una lista de puntos
que están graficados. Pero el comando listplot, puedes agregarle opciones como joint, que si pongo después el símbolo guión medio y luego mayor que, y escribo ahora true, va a unir esa secuencia de puntos por un segmento rectilíneo. Mientras más puntos tengas, más suave puede ser el trazo de tu gráfica. Bueno, compañeros, creo que este es un buen panorama de lo introductorio y lo esencial de Wolfram Matemática para saber manejar las nociones y cuestiones básicas de nuestro software y emprendernos en poder utilizarlo en diferentes ámbitos de la ingeniería. Me despido de ustedes. Un gusto, muchachos. Hasta luego.